4. Pero, Monseñor Castillo, lo suyo son los temas espirituales y religiosos, es decir, la vigencia de los valores evangélicos. Y en los últimos tiempos usted había venido diciéndonos que no hay solución a los problemas políticos y los desentendimientos si no tenemos una base de valores común. Explíquenos cómo ha vivido usted como arzobispo de Lima la crisis de violencia y los 22 muertos que hemos tenido en nuestro país desde el golpe de Estado fallido cometido por el expresidente Pedro Castillo. Hermanos y hermanas, buenos días a todos. Estamos en un momento difícil, pero gracias a que las cosas empiezan a entenderse y a verse dónde están los problemas, creo que tenemos un buen paso, y creo que este mensaje que se ha dado expresa también una espiritualidad distinta, ¿no? Un deseo de dialogar con la gente, de resolver los problemas. Lo había notado hace tiempo cuando fue la misa por el MIDIS, en donde la señora presidenta actual pues asentía la idea de que nos dediquemos y nos centremos en resolver los problemas fundamentales y urgentes de nuestro pueblo. Lo que pasa es que con toda esta insurgencia tan fuerte de los intereses particulares, de las ambiciones, que incluso han derivado en esta situación de agresiones violentas, inclusive de infiltración en diversas instituciones del Estado, de esta actitud violenta y de personas que hacen y ejercen eso, pues hemos tenido este trágico saldo de nuestros 22 muertos, solidarizándonos con todas las familias que han sido afectadas y también con todos los heridos, entre ellos muchísimos policías, más de 300, con heridas, algunas muy fuertes, y que todos entonces tenemos que reconocer que es necesario desterrar la violencia de nuestras vidas e inspirarnos en el bien común, porque es lo único que conduce a la paz. Más bien, las ambiciones de parte, los intereses individualistas generan la violencia. Y eso es una ley casi matemática, de tal manera que si el centro del problema sigue siendo la violencia es porque sigue siendo la ambición y la lucha denodada por el poder. Por eso es que llamamos a la calma a todos, y como iglesia mañana celebraremos la Jornada Nacional por la Paz en todas las diócesis del Perú, y también lo haremos en la de Lima. Se ha propuesto que resaltemos los símbolos blancos de paz. En Lima queremos hacerlo también como unidos, invitándolos a que si pueden venir a la misa del domingo, porque será el centro de nuestra oración por la paz. Si pueden, ¿la misa de qué hora? De las 11 de la mañana. Es la misa normal de los domingos a las 11 de la mañana. Sí, y televisada mañana también. Y queríamos pedirles si pueden venir con un polo blanco, sería precioso. Pero eso sí, pedimos a toda la población de nuestra ciudad que podamos embanderar la ciudad con la bandera peruana, la bandera peruana es la bandera de la paz, justamente porque une la sangre de los mártires a la actitud pacífica con que el Perú pudo entrar, justamente porque empezó un Estado que fue un acuerdo entre peruanos y que construimos cada vez que hacemos una institución. Por eso no tenemos derecho a destruir ninguna de las instituciones o esfuerzos que los peruanos hemos hecho para trabajar desde la base y construir este Estado entre nosotros. No es cuestión de que en el Perú no se cumple esa ley de que el Estado es la administración de los poderosos. Tampoco se cumple la idea de que el Estado llega solo y si es que tiene más platita y se acabó. El Estado se construye con cada peruano que se organiza. Y por eso quisiera felicitar a aquellos hermanos que han salido a las calles, tanto en Huancayo como también en Abancay, para caminar y hacer ver y prevalecer la paz sobre todo, y que nos debe llevar a que desde la base de la sociedad nos organicemos. Por eso el día de mañana también quisiera anunciar que el día lunes
A las 7 de la noche nos reuniremos en el Palacio Arzobispal con todas las orientaciones religiosas que existen en Lima y en nuestro pueblo, que le llamamos Religiones por la Paz, en donde estamos también nosotros. Eso sería a las 7 de la noche. ¿Cuáles religiones van a estar representadas ahí? Están la religión hebrea, judía, varios religiosos de origen budista, personas que pertenecen también a grupos musulmanes distintos, a religiones, digamos, abiertas en tradiciones de otros pueblos, también amigos cristianos, digamos, evangélicos, y otros que quisieran venir. Estamos dispuestos a reunirnos para dialogar sobre cómo podemos juntos contribuir a la pacificación del país. Eso es el lunes a las 7 de la tarde en el Palacio Arzobispal. Sí. Es una reunión reservada esa. Es una reunión entre los dirigentes de las comunidades religiosas. A partir de ahí quisiéramos a las 8 de la noche invitar a todas las organizaciones que de base quisieran pensar juntos y reflexionar sobre cómo pacificar el país, para que pudiéramos tener un encuentro. De 7 a 8 hablamos las religiones, y a partir de las 8 las religiones nos reunimos también con todas las organizaciones que quisieran venir. Esto es importante porque el tema de la organización de algo no es simplemente cuestión de salir a las calles y nada más. Necesitamos ir haciendo un proceso de hermanamiento nacional que tenemos que pensar, y tenemos que dedicar, y quisiéramos proponerlo como Iglesia Católica a todas las iglesias, a todas las religiones y también a nuestro pueblo. Cómo organizamos desde la base un proceso de hermanamiento que implique también desistir de ciertas costumbres culturales que tenemos de desprecio, hacer toda una campaña de rehermanamiento del país. Y esto implica pensar bien las cosas. Encantado de que también en algún momento podamos hacer una gran marcha por la paz, que además hay que hacerla y pensarla bien, organizarla bien, pero no hay cómo hacer las cosas pensadas viendo los problemas de fondo. Yo creo que tenemos que ver la envergadura de lo que estamos viviendo, que es un problema hondamente social, pero hondamente espiritual también. De acuerdo. Por otra parte, vemos que hay varios obispados en el Perú en donde desde la cabeza, es decir, los obispos mismos están promoviendo mesas de diálogo. Así es. Porque hemos visto, esta crisis ha hecho patente que no hay liderazgos y que no hay autoridades, y que los congresistas y los gobiernos regionales han estado relativamente ausentes en muchas regiones, y es ahí donde aparece el rol eventual de obispos que tengan actualmente respaldo de sus diocesanos para sentar a unos y otros, las asociaciones y las federaciones de trabajadores, campesinos, etcétera, y buscar una solución que excluya actos vandálicos. Sí, esas iniciativas que yo creo que se están tomando ya en todas partes, quisieran tener su punto de partida en este primer encuentro, en donde hagamos una lluvia de ideas sobre los tipos de cosas que tenemos que realizar. Lo digo eso porque es necesario que con el concurso de las iniciativas de diversos ángulos, de diversas experiencias, podamos mejorar esto y lanzar orgánicamente, por ejemplo, una mesa de diálogo, que sería importante en caso nuestro, ¿no? Por otra parte, y esto es un tema diferente, pero usted tiene una antigua relación con el Papa Francisco, al que conoció antes de que fuera hecho Papa, porque era un obispo acá en Buenos Aires, y hoy es su cumpleaños. Hoy es su cumpleaños. Con 86 años yo creo que se convierte en el Papa de mayor edad de la historia de la Iglesia, ¿no? No lo sé. Puede ser que haya habido uno más. Han sido tantos que... Sí, han sido 240 y tantos, creo, pero antes se vivía menos. Me parece que estamos ganando en edad. Y creo que le he enviado un mensaje a usted. Le he enviado un pequeño saludito de parte de todos. Querido Papa Francisco, lo abrazo con todo nuestro cariño en su día. Ayer recibimos, en medio de la dura situación, con sus más de 300 heridos y 17 fallecidos, su mensaje alentador y cercano. Ahora, junto a toda nuestra comunidad católica limeña y junto a todos y todas, creyentes y no creyentes, en especial de parte de los pequeños, le enviamos nuestro abrazo de corazón, deseándole un feliz cumpleaños. Bueno, me alegro que haya hecho llegar ese mensaje pensando
en nuestra realidad, en nuestras circunstancias, donde hay mucho sufrimiento. El Papa en muchas oportunidades ha dado muestra de conocer con algún detalle la situación en nuestro país. Nos visitó hace unos años, visitó la selva, visitó la costa norte, estuvo en Lima y varias veces ha comentado, ¿no?, cosas sobre el Perú con mucho interés. Y eso se resume en una de sus frases, ¿no?, que no les roben la esperanza, ¿no? Él siempre ha mantenido esa perspectiva. Y en su último mensaje de la paz para ahora, para el año 2023, dice: nadie puede salvarse solo, ya no podemos pensar solo en preservar el espacio de nuestros intereses personales y nacionales, sino que debemos concebirnos a la luz del bien común, con un sentido comunitario, es decir, como un nosotros abierto a la fraternidad universal. No podemos buscar solo protegernos a nosotros mismos. Es hora de que todos nos comprometamos con la sanación de nuestra sociedad y de nuestro planeta. Eso es muy acertado para el día de hoy para nosotros. Y podemos entonces hacer esas iniciativas. Yo los convoco a que mañana nuestra oración sea intensa en todas las parroquias, que todos hicemos nuestras banderas, dándonos esperanza y aliento y valorándonos mucho más los unos a los otros, tratando de superar tantas herencias coloniales que hemos tenido que nos destruyen y nos maltratan permanentemente. Permítanos, Monseñor, ir a una breve pausa, después de la cual retomamos nuestra conversación con un horario un poquito adaptado a las circunstancias y naturalmente le pediremos unas palabras sobre el gran tema que se viene para el mundo católico y cristiano, que es desde la Navidad, a la cual estamos acercándonos. Esperemos llegar a la Navidad en mejores condiciones que las que estamos viviendo ahora, donde ha prevalecido vientos de odio, vientos de exclusión y vientos de violencia. Hacemos una pausa y retomamos nuestra conversación con Monseñor Carlos Castillo, arzobispo. Queridos hermanos y hermanas, estamos llegando al final del ciclo de catequesis sobre el discernimiento. Una actitud esencial para que el proceso de discernimiento llegue a buen término es la vigilancia, saber lo que pasa dentro nuestro. Jesús insiste mucho en que los discípulos permanezcan vigilantes, que no se duerman ni estén demasiado seguros de sí mismos, sino que estén atentos, porque el mal espíritu, como acabamos de escuchar en la lectura del Evangelio, siempre aprovecha las ocasiones para entrar en nuestra casa, para meterse adentro del corazón. Podríamos preguntarnos, ¿cuándo le dejamos la puerta abierta al mal espíritu? Por ejemplo, cuando confiamos más en nosotros mismos que en la gracia de Dios, o cuando nos distraemos y nos olvidamos de esperar al Señor. También cuando nos acomodamos y dejamos de ayudar a las personas que nos necesitan. Por eso no basta hacer un buen discernimiento y tomar buenas decisiones. Es necesario estar atentos, vigilar como el centinela de la mañana. Vigilar qué pasa dentro nuestro, porque vigilar es signo de sabiduría y sobre todo signo de humildad, que es el gran camino de la vida cristiana. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Pidamos a María, Virgen de la Dulce Espera, que nos enseñe a velar y orar para no distraernos en el seguimiento de su Hijo y para descubrir su presencia salvadora en los acontecimientos de nuestra vida cotidiana. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Bueno, son las palabras pronunciadas por el Papa el día miércoles en el Salón Paulo VI en el Vaticano, en esta serie de catequesis que está llevando a cabo sobre el discernimiento, ¿no? Monseñor, díganos una palabra sobre la Navidad, que es la fiesta más importante del año católico, porque es la fiesta de las familias y de los bebés. Así es. Bueno, este domingo, como anticipo, celebramos el último domingo de Adviento, que es el día del Emmanuel. Se anuncia el Emmanuel, el Dios con nosotros, ¿no? Esa imagen del Dios que cuando hay unas situaciones tremendas siempre está tejiendo algo sorpresivo para nosotros, para ayudarnos. Y justamente una vez te lo he mencionado, cada vez que hay un problema gravísimo, el Señor hace nacer un hijo, ¿no? Y eso cambia las cosas. Inclusive cuando él le dice al rey,
pídeme lo que quieras, y no quiere pedir. Entonces, ¿hasta cuándo ya me tienen harto? Les digo, pido que me piden ellos y piden como sin ninguna claridad o hondura, ¿no? Yo les pido que pidan y no quieren. Entonces ya me hartaron un poco. Como ante ese hartazgo, ¿qué hago? Les mando un hijo, les regalo un hijo, ¿no? Yo creo que esto es muy importante porque en toda situación compleja, siempre los nuevos, los pequeños, están gestándose y sintiendo el mal que viene y simultáneamente el bien que se desea. Por eso el Papa siempre dice, en los últimos de la tierra, tenemos que ir y identificar y escuchar su voz para poder cambiar las grandes situaciones, porque en medio de quien sufre está la esperanza. Y por eso he hecho esta gran consulta, ¿no?, que hemos hecho en diversas partes del mundo, ¿no? Y se ve allí cómo hay un proyecto. Y en esas demandas de la gente, me alegra mucho que la presidenta haya explicado cómo las demandas de la gente tienen que ser resueltas, y esta atención y este diálogo, como tú lo has mencionado, este diálogo en quechua, que es una forma muy concreta de acercar todo lo que tenemos como realidades para servir a la gente, ¿no? Y entonces Jesús y nuestro Dios es un Dios que está permanentemente atento a lo más hondo que necesitamos para suscitar la solución de muchas otras cosas. Y por eso entonces en este domingo vamos a anunciar ya el Emmanuel, y a través de la imagen de José como justo, hablaremos de eso también, porque mucho depende de ser justo, no tanto de nuestra justicia, sino de hacer lo adecuado y lo debido, y estar siempre atento a las situaciones. Y ya José era un poco de otra manera, ¿no? Como justo le llamaban los hebreos a aplicar la ley. Y María había salido encinta y merecía que la lapidaran. Y él se entera antes de que esté encinta. Porque no habían vivido juntos todavía, José y María. Es lo que dice el Evangelio, que se va a leer mañana, ¿no? Él en vez de tomar ninguna medida, todavía no tenía los sueños, ¿ya? Pero decidió repudiarla, cumplir la ley, pero en secreto. Discretamente, marcharse nomás. Con esa fineza que tenemos que tener todos los humanos. Entonces no es el laberintoso que se harta de algo y grita y hace escándalo. Y que llevamos todos dentro, ¿no? Todos tenemos momentos de laberintoso. Claro, ese problema lo tenemos todos, pero justamente hay algo en nosotros que nos puede volver finos. Y eso es lo fundamental, que la fe nos ayuda a levantarlo, ese lado fino que tenemos, que es el más importante, ¿no? Monseñor, muchas gracias por haber venido como cada sábado, por haberse adaptado a este horario, naturalmente impuesto por las circunstancias políticas, y sobre todo por haber insistido en que necesitamos paz, que los problemas graves, que las necesidades sociales graves no se resolverán, sino todo lo contrario, si se mantiene este clima de violencia que engendra más violencia, como hemos visto lamentablemente y se ha expresado en la pérdida de 22 vidas humanas. Así es. Muchas gracias, y antes de separarnos yo le rogaría que, como de costumbre, ofrezca su bendición a los creyentes y a los no creyentes. Estoy seguro que con un sentimiento particular hacia los familiares y los allegados a esos 22 compatriotas que han muerto innecesariamente durante esta semana. Unidos al dolor de todas las familias y a la vida de estos jóvenes que nos han dejado producto o de un error, o producto también de alguna mala fe en algún caso, y también de los heridos, en donde sin duda ha habido también mala fe. Vamos todos a entrar en lo más profundo de nuestro espíritu para desviolentarnos y pedirle al Señor que nos haga no cometer estos actos de maldad en algunos casos y errores en otros, y que una seria esclarecimiento pueda ayudarnos a todos a mejorar nuestras relaciones, y especialmente en ese momento difícil, que esta paz, que es una paz que construimos abriéndonos los unos a los otros, permita hacer de nuestro país un país de hermanos, en donde nos hermanemos efectiva y concretamente. Y en esta jornada de mañana el Señor nos ilumine y nos dé imaginación para responder a todas las necesidades que tiene nuestro pueblo, y también pueda bendecir
a todos los que son dirigentes y gobernantes del país para hacer lo adecuado y lo justo. Y siguiendo el ejemplo de San José, sepamos actuar finamente, con perspicacia y bondad. Y la bendición a todo nuestro pueblo, a todo nuestro país, a todas esas familias que han quedado golpeadas, a todos los policías y hermanos que han sido también heridos, hermanos de nuestro pueblo, para que desterremos toda violencia y nos curemos mutuamente las heridas. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios bendiga a nuestra patria y mañana oremos y alcemos nuestras banderas. Muchas gracias por su presencia, por sus palabras, por su bendición. Que tengan un buen fin de semana y que esta jornada arquidiocesana por la paz y esta reunión de lunes entre varios dirigentes de religiones diferentes tenga el éxito que nosotros queremos, es decir, promoción de valores, de reconocimiento de nuestra diferencia y solución de nuestros conflictos en el marco de la paz. Muchas gracias, monseñor.